Pues sean bienvenidos a este conversatorio en modalidad presencial y virtual. Les damos la bienvenida al Instituto Betty para Estudios Oaxaqueños. En esta tarde vamos a tener un conversatorio que versa sobre los derechos de las mujeres y pues nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. El tema que tratamos es muy sensible, es sobre el desplazamiento de mujeres y ahorita vamos a abordar una serie de problemáticas. En este conversatorio estamos Laura Diego Luna, que es una compañera que está en este colectivo. También nos acompaña María Guadalupe González Martínez y Eduarda Elia González, quien realizamos este proyecto gracias al INPI, en el que hemos pues, hecho vinculación con comunidades de la Mixteca, la zona azul y la zona de Bogotá del Sur. La idea es que se genere aquí un debate sobre estos temas y que abonemos a la construcción de rutas para solucionar algunos problemas claros. Su objetivo de este primer conversatorio sobre la formación de los derechos y la transmisión de los saberes de mujeres desplazadas es de generar un debate sobre los problemas que aquejan a las mujeres que se han visto obligadas a dejar sus comunidades. Se intenta contribuir a la reflexión sobre las diferentes rutas y propuestas de trabajo para atender problemas clave. En este conversatorio se pretende comenzar a realizar un diagnóstico acerca de los problemas a los que se enfrentan las mujeres desplazadas, comprender y describir los diferentes contextos. Con base a las reflexiones vertidas, se busca generar un plan de intervención. Y pues esta tarde tenemos el gusto de tener la participación de expertas, de mujeres expertas en derecho, de mujeres indígenas, la doctora Natalia de Marinis, quien nos acompaña virtualmente, y la maestra Camelia Gaspar, quien se encuentra aquí en el Instituto Betty. Nos hace el favor de moderar la sesión Elvia Rodríguez, que me voy a permitir leer la semblanza de ella. Elvia Rodríguez es maestranda en Derecho y licenciada en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con 6 años de experiencia en el área de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Originarios, así como en el área de organizaciones sin ánimo de lucro y asociaciones de la sociedad civil, tanto en México como en Estados Unidos. Desde hace 12 años ha trabajado en proyectos voluntarios sobre equidad de género, derechos humanos y recientemente en la promoción de la lectura. Todo esto en su natal Santo Tomás Ocotepec, Oaxaca. Como reconocimiento a su trabajo, fue otorgado un reconocimiento especial por el Consejo de Premiación del Premio Nacional de la Juventud 2011 y en el 2015 fue galardonada con el Premio Estatal de la Juventud del Estado de Oaxaca, en la categoría Labor Social. También fue becaria del programa Jóvenes Embajadores, implementado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América en el 2010. En ese mismo año participó en la Cumbre de Jóvenes Embajadores, representando a México en Panamá. Actualmente colabora en el programa de fortalecimiento para la seguridad de grupos en situación de vulnerabilidad de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y pues muchas gracias, Elvia. Pues te dejamos la moderación. Muchísimas gracias a las organizadoras del evento por haberme invitado a moderar esta mesa con un tema tan importante y, como bien lo mencionaba Elvia, muy poco visibilizado. Es un tema sensible en el cual yo considero que en este tiempo que vamos a estar conversando sobre el tema vamos a aprender mucho y vamos a dimensionar aún más la problemática que viven las mujeres en pueblos originarios que han sido desplazadas. Y para ello contamos con la participación de 2 expertas en el tema y me voy a permitir presentar a Camelia, que va a ser nuestra primera ponente de este conversatorio. Camelia actualmente es magistrada de la 6ª Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Es licenciada y maestra en Derecho por la UNAM.
Desde el 2011 ha trabajado en temas de derechos humanos. En el 2011 fungió como jefa de departamento de la mujer indígena en la Secretaría de Asuntos Indígenas y en el Departamento de Análisis Normativo para la Incorporación de la Perspectiva de Género en el Instituto de la Mujer Oaxaqueña. En el 2017 trabajó como colaboradora de procesos de formación en Ixmucane, Asociación Civil, y en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En el 2019 trabajó en la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia y a la fecha, como les comentaba, es magistrada de la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Bienvenida, Camelia. Es todo un honor para nosotros contar con tu participación y te cedo la palabra. Muchas gracias, Elsa, por la presentación. Muchas gracias al Instituto Huitti por recibirnos. Y muchas gracias también a la doctora Marta Riz por pues, aceptar ser cómplice de la organización de este tipo de conversatorios. Y pues mi reconocimiento y felicitación a la colectiva de mujeres jóvenes que están pues poniendo el dedo en este tema. Es una problemática que no es reciente, sino más bien se está poniendo como en el centro ahora para buscar una manera de resolverlo. Entonces, pues les agradezco mucho que me hayan considerado cuando la maestra Elvia me invitó a hablar sobre este tema. Pues la verdad a mí pues el hecho de no tener como la expertise como tal, pero pues sí, fue como un reto para mí y inmediatamente me vino a la cabeza el libro de la doctora Natalia Marinis y yo le comentaba a ella que era importante y necesario que ella estuviera aquí. Y yo procuraré darles como un enfoque desde el ámbito jurídico, que es donde yo tengo experiencia. Sin embargo, pues ella tiene un gran trabajo antropológico en ese tema. Entonces, pues les comento. Entonces, preparé una guía para guiarme. Entonces, pues si me ayudan, por favor. Bueno, pues el único concepto, digamos, que más o menos ha logrado como el acuerdo es el que incluso yo veo que también en los trípticos que ustedes generaron, pues se coloca, que son ¿de qué hablamos cuando hablamos de personas que están en esta situación? De personas o grupos de personas que han sido forzadas o obligadas a escapar o a huir de su hogar o lugar de residencia habitual como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones a los derechos humanos de las catástrofes naturales provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera internacionalmente reconocida. Este es el desplazamiento interno, ¿no? Entonces, pues es el concepto que más o menos estamos de acuerdo, pues, y que es de la Organización de Naciones Unidas, que tienen como esta autoridad, ¿no? para determinar conceptualmente este tema. Entonces, yo que les comentaba que no está regulado como tal. Sin embargo, en el estado de Oaxaca han habido iniciativas de ley para regularse. Se ha planteado como un tipo penal, es decir, que quienes causen esta problemática puedan ser sancionados de manera penal. Y cuesta mucho trabajo como conceptualizarlo como un tipo penal. Pienso que por eso en Oaxaca no ha tenido como esta solución de que ya se pueda plantear en una ley. Actualmente hay una iniciativa que es el grupo parlamentario de Morena, que recientemente la presentaron, yo creo que la semana pasada. Y esta iniciativa que presentan es de manera un poco general, como lo tiene regulado la ley de Guerrero y la ley de Chiapas. Entonces, lo que sucede con estas leyes y que son pues generales,
es que terminan siendo declarativas solamente y no terminan siendo vinculatorias, es decir, que tengan atribuciones específicas para cada institución, para cada órgano del gobierno. Entonces termina como siendo pues una declaración solamente sin dientes, ¿no? Como dicen los abogados, las abogadas. Entonces, se ha planteado también esta necesidad de que haya una ley general, es decir, que sea una ley que rija a nivel nacional y que tenga obligaciones establecidas tanto de instituciones federales como son el propio Instituto Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, la propia CNDH, y que a su vez también tenga obligaciones específicas de órganos estatales, como lo es la Fiscalía del Estado de Oaxaca, o las Fiscalías de todos los estados, y tampoco ha tenido eco. Sí se han presentado iniciativas, pero no se ha logrado consensar dentro de todas las diputadas y los diputados que haya un acuerdo y que estén como todos aceptando un consenso de que esta va a ser la ley general. Como hay leyes, por ejemplo, hay leyes, la ley estatal de derechos de las mujeres, la ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la ley general de igualdad. Son algunos temas que sí ya han logrado como leyes específicas y que atribuyen como obligaciones específicas a los órganos, tanto federales como estatales. Entonces, pues ahí estamos como suspendidos. Es un problema serio, pienso que, sobre todo porque no se trata solamente de legislar, ¿no? Sino que se trata de que esa ley pues pueda llevarse a cabo y cumplirse. He revisado un artículo que la misma doctora Natalia escribió, y lo que ella decía, bueno, es que no están reglamentadas las leyes, la de Guerrero y la de Chiapas, ¿no? Entonces, pues sí, específicamente no tiene facultades y obligaciones como específicas y reales de cada uno. Y lo otro es que no lo dotan de recursos, pues, ¿no? La operación de esas leyes deberían de ir pues acompañadas de un recurso específico económico para que puedan llevarse a cabo. Entonces, pues esa es como la situación que ha sucedido. Lo otro es que considero que es una problemática que no es una problemática que suceda sola. Como sabemos, los derechos humanos son interdependientes, es decir, dependen de otros derechos que se estén ejerciendo. Y sucede eso con el tema. Yo he tenido experiencias de mujeres indígenas que han sufrido violencia política y que también son, digamos, que sufren esta problemática del desplazamiento forzado. También he sabido y conocido casos de mujeres que son víctimas de violencia sexual, de violencia física, y que también son, traen este problema del desplazamiento forzado. Entonces, como tal, por eso es la problemática, y no sé cómo voy de tiempo, pero sí es importante pues tener como en consideración que es una problemática que se da acompañada de otros delitos, de otros temas, y creo que es uno de los retos que tenemos quienes estamos aquí para hablar de este tema y para ver cómo lo planteamos, cómo queremos que se nos sea reconocido en las leyes. Entonces, eso, pues hasta ahí dejaría esta la intervención, y bueno, hay causas que seguramente se van a tocar más adelante. Hasta aquí. ¿Quién está? Bueno, pues en Oaxaca esta problemática está, les decía que no se había conceptualizado, pero sí sabemos mucho, seguramente mujeres que sabemos que estamos acá, sabemos de algún familiar, que haya salido del pueblo porque empezó a creer en otros dioses, a tener otra religión, ¿no? Seguramente sabemos de sanciones que se dieron en la comunidad, y que la sanción era salir de la comunidad, ¿no? Entonces, pues son casos de desplazamiento forzado, porque no es voluntario, pues, ¿no? Entonces, seguramente
sabemos de problemas políticos de agencias y cabeceras distritales que tienen un conflicto y pues son familias y termina fraccionada la comunidad y terminan pues saliendo algunas familias de las comunidades y por el tema de recursos públicos, ¿no? Entonces, el tema de desastres naturales también lo conocemos. En el 2017 fue un problema que se dio y lo vivimos, pues, ¿no? En la colonia donde yo vivo, por ejemplo, en esos años empecé a ver a muchas mujeres indígenas zapotecas, pues llegando, pues, y la problemática que tenemos, pues, que llegan a las comunidades, a las ciudades, perdón, sin ninguna garantía de tener una vida digna y sin ninguna garantía de que incluso pueda haber justicia en esto que yo les decía, porque tienen otras violaciones de los derechos y son víctimas de delitos específicos, pero tampoco hay justicia en esos otros delitos de que son víctimas. Claro, muchísimas gracias por tus comentarios, por todo el conocimiento que nos compartes y esta realidad tan triste y pues que es muy necesaria atender, ¿no? Como lo comentas, en el aspecto jurídico, pero también qué tanto cambiaría si se reconociera, ¿no? Quizás eso lo vamos a platicar un poco más adelante. Te agradecemos muchísimo y vamos a dar paso con nuestra siguiente ponente para que ya después de su participación podamos hacer una ronda de preguntas. Me va a permitir presentar a la doctora Natalia de Marinis. Es profesora investigadora del CIESAS, CEDEGOLFO, desde el 2016. Sus temas de investigación versan sobre género, violencia y relación de pueblos indígenas y el Estado mexicano. Participó como investigadora en diversos proyectos de investigación sobre mujeres indígenas y acceso a la justicia y seguridad de América Latina. Ha impulsado artículos y capítulos en libros colectivos sobre desplazamiento interno forzado, violencia, seguridad, mujeres indígenas y márgenes de Estado. Natalia ha sido acreedora al premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis de doctorado de Ciencias Sociales 2014 y premio de la Cátedra Jorge Alonso del CIESAS Occidente y la Universidad de Guadalajara a la mejor tesis de doctorado 2014. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran en el 2019 Desplazadas por la guerra, Estado, Género y Violencia en la región Triqui, editado por el CIESAS de la Ciudad de México. Editora junto con Morna MacLeod del libro Comunidades Emocionales, Resistir a las Violencias en América Latina, de la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. De los artículos que ha publicado en el 2017, Despojos, Materialidad y Afectos, Construcción del agravio de desplazamiento forzado por mujeres triquis. De igual forma, en el 2017, Etnografiar el terror, ser testigo y la construcción de comunidades político-afectivas. Y en el 2016, Mujeres indígenas ante los escenarios del miedo en México. Inseguridad, resistencias en la región Triqui de San Juan Copala, Oaxaca. Bienvenida, doctora Natalia. La escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Estoy ahí, es la pregunta de toda la pandemia. Estamos aquí. Bueno, una disculpa, la verdad, por el tiempo que tardé en conectarme. Fue todo un poco caótico el día de hoy, el tráfico ni les cuento, aunque estoy en Jalapa, pero bueno, también aquí se hacen sus atolladeras. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Quiero felicitar al colectivo Itachi, Flor y Viento por la organización de este evento. Me parece, cuando hace muchos años trabajábamos con el tema de desplazamiento en Oaxaca, no era un tema, y me da muchísimo gusto saber que se está pensando, que se están organizando, que hay colectivos interesados en conocer esta problemática y sobre todo pensar en estrategias desde diferentes trincheras, porque tal como dijo muy bien Camelia, es una problemática muy compleja. Quiero agradecer a las instituciones también que hicieron posible este evento, el Huelte de Estudios Oaxaqueños, el CIESAS,
el INPI, y a Elvia y Francisca por todas las comunicaciones. A Camelia me da mucho gusto también compartir esta mesa contigo, te envío un saludo con mucho afecto, y también pues que me hubiese encantado estar, pero no me fue posible en esta fecha siempre muy, muy compleja de cierre de muchas cosas. Bueno, como ya comentaron, yo trabajé con mujeres desplazadas desde el año 2010. Trabajé inicialmente en la región Triqui de Oaxaca, en la Mixteca oaxaqueña, y en el 2010 se dio un proceso de desplazamiento masivo que pues generó el desplazamiento de muchísimas familias. Luego de eso hubo otros desplazamientos forzados masivos que se dieron en la región, en San Miguel Copal, actualmente Tierra Blanca. Es decir, ha sido una región que se ha caracterizado por niveles de violencia pues muy extremas, y entre ellas el desplazamiento forzado se volvió una estrategia muy fuerte, y ahora voy a contarles un poco cuál es mi mirada hacia este fenómeno, pero una estrategia muy fuerte de control político y territorial de las comunidades. Bueno, Camelia ya adelantó bastante. Ha habido en el país, a ver, esto no es un problema reciente, aunque en los últimos años se ha acrecentado de manera muy fuerte, pero sí es una problemática que al menos para pueblos indígenas se ha vivido desde los 70, ¿no? Con el control político de muchas comunidades, el exilio de líderes, este desplazamiento quizás no tan masivo, pero que también afecta la vida de familias, la vida de personas campesinas que tienen que dejar sus tierras porque son expulsados de sus propias comunidades por problemas religiosos, por problemas políticos, y sobre todo esto que apunta muy bien Camelia, ¿no? O sea, hay un desplazamiento forzado de mujeres por razones de género que está completamente invisibilizado, aún dentro de lo poco que se ha visibilizado este fenómeno en el país. Entonces, Chiapas ha sido uno de los estados que ha tenido un proceso de desplazamiento histórico, sobre todo a partir de los 90, con el levantamiento armado del ZLN, desplazamientos que estamos hablando de decenas de miles de personas que en diferentes momentos han dejado sus comunidades, y ahí se construye una ley después de muchísimos años, que es una ley que, tal como planteó Camelia, no es vinculante, es decir, está la ley y se han creado algunas cosas, pero no se han creado las plataformas necesarias para atender esta problemática tan compleja. Y Guerrero fue otro de los estados que también creó en 2014 su ley, que tampoco no tiene reglas de operación aún, y que son de los dos, digamos, al menos que yo conozco, dos intentos de legislar alrededor de este fenómeno. A nivel nacional, hay en estos momentos una iniciativa de ley que está en senadores, creo, en estos momentos, que pues se ha creado a partir de diferentes foros con víctimas a lo largo de estos años. Y pensemos que cuando se dio el desplazamiento que yo acompañé en 2010, no era un tema aún en el país, aun cuando a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico en 2006, el desplazamiento forzado comenzó a ser una táctica cada vez más fuerte de que llegaban grupos de crimen organizado a ciertas ciudades, a regiones, a comunidades, y desplazaban a buena parte de la población, o se veían obligadas a huir de sus casas por la propia inseguridad, ¿no? Entonces tenemos como dos fenómenos del desplazamiento a lo largo de todos estos años. Uno tiene que ver con un desplazamiento masivo, que son los más visibles, ¿no? Los que instalan plantones en ciudades, los que encaran luchas colectivas autodenominándose desplazados, y otros que se dan gota a gota, que decía Camelia, ¿no? Esos desplazamientos de familias, de personas que pues prefieren no dar a conocer su caso, porque justamente si una persona se desplaza es para no ser encontrada, ¿no? Y si pensamos que en el país no hay mecanismos de protección y que hay mucha impunidad, pues las personas desplazadas pueden sentirse completamente vulnerables en los lugares de destino, por lo tanto no es un delito que se denuncie, ni de manera individual ni de manera colectiva. Y esto tiene que ver con la impunidad, con la desconfianza a las instituciones, pero también con la falta de legislación. No hay un reconocimiento de la victimización. Si no hay una ley que reconozca que tú eres víctima de desplazamiento forzado, pues puedes hacer denuncias porque asesinaron a tu marido y por eso te fuiste,
o porque te faltan documentos, o porque tus hijos perdieron acceso a la escuela, pero no por el desplazamiento forzado en sí. Entonces, eso también es otra gran problemática que se experimenta. A la victimización que supone el desplazamiento, es decir, huir de las comunidades, huir de dejar regiones, dejar tu hogar, implica afectaciones muy fuertes para la familia, para la persona, mucho más si no hay protecciones, ¿no? Es decir, mucho más si lo tienes que llevar en completo silencio. Entonces, yo lo que quería presentarles aquí es un capítulo que creo que es el que mencionaba Camelia, pero no estoy segura, que recoge un poco lo que yo he documentado alrededor del desplazamiento forzado de mujeres indígenas en particular, es decir, cómo estas afectaciones se ven todavía más hacia mujeres, digamos, cómo se agravan aún más las afectaciones del desplazamiento para las mujeres. Y que lo hice gracias a la valentía de un grupo de mujeres triquis que en 2010 decidió empezar a hablar de las afectaciones que estaban viviendo por haber sido desplazados de su pueblo. Y creo que una experiencia tan dolorosa como lo es el desplazamiento, tan vergonzosa incluso, los hombres sentían mucha vergüenza de haber sido desplazados de sus hogares, de no haberse sentido capaces de proteger a sus familias, a sus hogares, sus pertenencias. Y es una experiencia muy dolorosa. Entonces yo reconozco que si lo que conocemos del desplazamiento, pues tiene que ver con la valentía de muchas mujeres que alzaron la voz frente a las injusticias presentes en esta región en particular, pero en otras muchas de México, ¿no? Estar en una situación de tanta vulnerabilidad, viviendo literalmente en la calle, o viviendo en casa de familiares, o viviendo de prestado, o haber salido con lo opuesto, representan pues situaciones de muchísima vergüenza, que se viven con mucha humillación, porque son objetos de humillación. Me acuerdo que abuelitas me contaban haber salido como animalitos, ¿no? Con lo opuesto, por los montes, sin zapatos. Es decir, esta inhumanidad a la que se expone a las personas, pues es con lo que cargan los desplazados. Entonces no son movilidades planeadas, no son movilidades que se hayan pensado de antemano, sino que son salidas abruptas, por lo general muy traumáticas. Las personas salen por la amenaza directa sobre la vida y tienen la particularidad de que se sale con lo opuesto, ¿no? No hay manera de organizar nada para llevarse nada. Entonces, estas son condiciones muy específicas que se viven en el contexto del desplazamiento. Y lo que yo hago en ese capítulo, que es un capítulo, me van a tener que frenar cuando ya se me cumpla el tiempo, porque suelo hablar mucho. Estás a tiempo, te faltan 2 minutos nada. ¡Ay, 2 minutos! Sí. Bueno, o sea que ya se me fue el tiempo. Bueno, pero lo que yo hago en este capítulo es narrar cómo tenemos que hacer una lectura muy particular y que no homogenice la categoría del desplazamiento forzado. O sea, es decir, cuando hablamos de desplazados, no es lo mismo ser de un pueblo indígena que se desplazó, no es lo mismo haber salido de manera colectiva y masiva, no es lo mismo de haber salido de manera individual, y no es lo mismo ser una mujer indígena desplazada. Y esto se documenta o se ha documentado o se visibiliza de una manera muy fuerte en muchas situaciones. En principio, en la relación de los pueblos indígenas histórica con el Estado y la sociedad mayor, signadas por el racismo, la discriminación, la falta de acceso a la educación, la falta de acceso a servicios básicos, que en el contexto de desplazamiento se acrecientan de una manera muy particular. Por ejemplo, los pueblos indígenas cuando son desplazados... Ya. Bueno, esperemos a ver si regresa, porque sí, hemos tenido fallas con el internet. Pero tengo internet ahorita. A lo mejor volvió. A lo mejor es ella entonces, que no es... A lo mejor volvió. Bueno, igual en lo que se restablece la conexión, podemos avanzar con algunas preguntas. Me gustaría saber si hay preguntas del público que presente y de las personas que se encuentran con nosotros conectados vía streaming. Sí. Pues una pregunta ya que la menciona que nadie, ¿cuál es el nombre de esa ley que actualmente existe? Ajá. Y hablaba un poco de la dificultad de hacer un tema complejo, pues había una serie de delitos que estaban asociados, y entonces la dificultad que según voy entendiendo es que
es difícil pues clasificar el delito, clasificar encontrar cuál puede ser la tipificación de ese delito, ¿no? Entonces no sé si pudiera explicar o un poco más. Sí, sí, pues yo traigo una carpetita, les puedo dejar las leyes que hay como vigentes en el tema. Como decía la doctora Natalia, es el estado de Guerrero. Primero fue el estado de Chiapas, el primer estado que reguló, que hace una ley, es una ley estatal para prevenir, atender la problemática del desplazamiento. Pero como es una ley general, entonces es como una declaración que dice, se las voy a dejar, que dice los desplazados tienen derecho a la salud, a los alimentos, a la vivienda. Entonces es totalmente declarativa, pues es como una lista de las cosas que deberían ser. Así también está la de Guerrero. Y en Oaxaca lo que querían hacer en la legislatura pasada, al menos que tengo el dato, es que lo querían tipificar como un delito, es decir, que a todo aquel que provoque esta problemática se le va a sancionar de manera penal. Entonces, y justo la problemática de tipificarla como tal, como tipo penal, es lo que decía la doctora Natalia. O sea, ¿cómo sabemos que es efectivamente un caso de desplazamiento forzado? A lo mejor y con toda la tipología que ella da de que, bueno, yo estoy pensando que ahora con todo lo que ella dice, pero ese es como el reto, pues cómo sabemos que no fue voluntario, cómo sabemos que no es un grupo que sí planeó irse, cómo sabemos. Hubo un caso, por ejemplo, que eran personas que salieron de la comunidad, pero porque tenían averiguaciones previas en su contra, por ejemplo. O sea, eran personas que salieron justo como para evadir, ¿no? este hecho de ser aprendidas, ser detenidas y ser procesadas. Ese es como el reto de plantear qué es específicamente, qué tiene que ser, qué elementos tiene que tener este tema de que sí es un problema de desaparición forzada, y además quiénes son los que provocan esa problemática. Pues ese es como lo principal. Y actualmente hay una iniciativa, es una iniciativa apenas que se presentó, que yo creo que sí es muy posible que se apruebe, más por cuestión política que el tema del tipo penal, pero también es declarativa, es decir, que establece que como los derechos que deben de tener las instituciones para atender una problemática como esta, pero el riesgo que tenemos es eso, que se quede solamente en una declaración como de buenas intenciones, pues, ¿no? Entonces yo creo que lo que debemos estar como atentas es que sean concretas, por ejemplo, las obligaciones que se le van a atribuir a cada una de las instituciones en esa problemática. No sé si me explico, pero sí es importante pues darle seguimiento. Yo creo que ya sí, podemos concluir. Sí, pues esa sería como la respuesta, pero sí, yo les dejo los documentos también para que Gracias, muchas gracias. Nos va a ser de mucha ayuda para seguir indagando en el tema. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces podemos darle un par de minutos a la doctora para que concluya su participación. Tienen su micrófono apagado, pero ya las veo. Ok, entonces termino, concluyo. Bueno, lo que un poco hace este capítulo es un capítulo que está en el último informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, que vienen desde 2014 documentando los procesos de desplazamiento, es entender esta doble mirada, ¿no? Desde la etnicidad, es decir, cómo el desplazamiento forzado para población indígena representa una particularidad no solo en las causas de la violencia, es decir, las causas de estos desplazamientos que muchas veces están relacionados con el despojo territorial y político,
y también las consecuencias, es decir, cómo este desplazamiento agrava otras condiciones en los contextos de destino, atravesados por el racismo, la discriminación, etc. Y si le sumamos el género, es decir, si pensamos en la condición de género, pues la situación, nos encontramos ante efectos desproporcionados del desplazamiento, ¿no? Las mujeres, por lo general, no son las primeras que se organizan en pos del cuidado de las familias, no solo previo al desplazamiento, sino en el contexto de destino, sino que también sufren otro tipo de afectaciones, por lo general se vuelven más vulnerables a situaciones de violencia sexual, generan condiciones de vulnerabilidad que muchas veces, y de pobreza, que muchas veces pueden llevar a matrimonios forzados. Han ocurrido casos de matrimonios forzados de niñas indígenas en el contexto de desplazamiento triqui que documentamos hace varios años. Es decir, se acumulan una serie de desventajas muy particulares. Y un punto, y ya con esto cierro, porque creo que es un punto muy importante que a veces se pierde mucho de vista en muchas de las iniciativas de ley que hay sobre desplazamiento forzado, que tiene que ver con el acceso a la tierra y el derecho sobre la tierra. Cuando una persona desplazada se desplaza por muchos años, muchas veces pierden derecho a la tierra, porque si la tierra no se trabaja por determinada cantidad de años, pues la persona pierde el derecho al acceso a la tierra, a la tenencia. Esto lo han planteado varios campesinos de Guerrero, que están bajo regímenes de propiedad comunal de la tierra. Y esto se pensó mucho también en el caso colombiano con el tema de la restitución de tierras, que ha sido una de las alternativas que han encontrado para las poblaciones indígenas. Entonces la pregunta aquí es, por ejemplo, en este caso de la tierra, ¿qué significa restituir la tierra a las personas desplazadas o lograr el retorno con seguridad y con paz cuando las mujeres por lo general no tienen derechos sobre la tierra? Es decir, el desplazamiento nos revela muchas otras problemáticas que se experimentan tanto al interior como fuera de las comunidades y que tiene que ver con la falta de acceso a los derechos de la parte de las mujeres, es decir, el derecho a la tierra, el derecho a la salud, a la educación. ¿Cómo se puede garantizar, por ejemplo, que haya retorno de personas desplazadas que también tenga en cuenta la garantía de estos derechos? Es decir, que ponga a la reparación y a la atención del desplazamiento forzado en un horizonte más amplio de justicia y no solamente para resolver el problema inmediato del desplazamiento. Bueno, yo lo dejo aquí para que podamos conversar más. Tenía una ponencia mucho más larga, pero se ve que pues ya me ocupé mucho tiempo. No, está justo a tiempo, doctora. Muchísimas gracias por haber regresado y haber cerrado el tema. Nos pone sobre la mesa un tema muy importante que es el de la importancia de la tierra y esta conexión que tienen todos los pueblos con lo que es realmente importante y en donde se genera toda la convivencia comunal y se sigue replicando pues las costumbres y tradiciones en los pueblos originarios. Entonces, antes de hacerle algunas preguntas que ya elaboramos, me gustaría saber si del público presente tienen alguna pregunta para la doctora o desde las personas que nos están siguiendo por Facebook. Entonces, justo me gustaría preguntarles a ambas, a quién le gustaría responder. Si en Oaxaca existen instancias de apoyo a mujeres desplazadas, quizá va un poco más enfocado a también. Si existen instancias de apoyo para mujeres desplazadas. Pues como tal, actualmente no hay un programa específico. También la doctora Natalia hacía referencia de algunos apoyos que hacía el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pero en Oaxaca como tal no. O sea, yo solamente he escuchado que quien ha estado últimamente en estas fechas por el tema de Atatlauca, que es un conflicto muy reciente, que está poniendo como el tema es el defensor de los derechos de los pueblos, poniendo la problemática, pero pues como sabemos, pues Oaxaca es un estado con mucha conflictividad social y
Y pues lo que se ha hecho es como cuando hay una problemática, Secretaría General de Gobierno, una comisión de los diputados, empiezan como a resolver de manera, en ese momento, de manera momentánea la problemática y se olvida, ¿no? Con el tiempo. Entonces no hay como tal que yo conozca ¿qué es lo que se propone en esta iniciativa que les comentaba que está actualmente en el Congreso de Oaxaca como tal? Como iniciativa es lo que propone, que cada una de las instituciones que hay pues tengan algunas responsabilidades específicas que atender. Entonces, pero actualmente vigente no. Muy bien, muchas gracias. Quiero si la doctora escuchó el rayo tan Pero ahí siguen, acá seguimos. Sí, bueno, sí. Pues Camelia pues lo dijo, ¿no? No hay instancias, no solo a nivel de Oaxaca, sino también en otros, más allá de Chiapas, les comentaba, donde sí ha habido, por la cantidad de años que vienen trabajando con desplazados, y son desplazamientos masivos de muchos años, pero sí es cierto que no hay instancias de atención a desplazadas. La Comisión Ejecutiva de Víctimas, y porque en la Ley General de Víctimas de 2013 sí se incorporó de manera muy marginal un elemento no un elemento, sino como un párrafo o algo ahí en la ley acerca de la protección de personas desplazadas. Y pues has dado seguimiento, pero sobre todo la nacional, no en la de los estados. Y estos vacíos legales que hay y de falta de instituciones para la atención de personas desplazadas, pues es lo que agrava tanto la condición de desplazamiento de estas personas, ¿no? Sobre todo cuando no tienen o no logran más visibilidad, ¿no? Es decir, cuando muchas veces se dan desplazamientos masivos, donde se logra cierta visibilidad, pues hay mayores posibilidades de que se hagan mesas de trabajo, porque se han hecho con diferentes instituciones, pero es muy difícil para alguien que se desplaza solo, con su familia, o situaciones muy puntuales, ¿no? Que también son las menos visibles y las que también deben preocupar. No hay instancias específicas de atención, solamente por los derechos que se ven vulnerados, pero de manera separada, ¿no? Es decir, acceso a la justicia, pues hay que ir a tal lugar, pero no como un agravio que se pueda ver en colectivo para atender todas estas vulneraciones de derechos que hay en el contexto de desplazamiento. Sí, por supuesto. Sí, la verdad es que es una duda muy importante porque vemos, ¿no? Tan solo si nos tomamos unos minutos para caminar por el Zócalo, vemos la cantidad de personas que viven en esos espacios donde no tienen las condiciones, pues no es un espacio para vivir en casas de campaña. Y no solo aquí en la ciudad de Oaxaca, en diferentes ciudades, al menos el pueblo Tiki creo que es el más característico, que ha tenido que, pues, lamentablemente ha sufrido este desplazamiento interno forzado y vive en condiciones bastante complejas. Entonces sí es necesario que pues, los gobiernos, tanto locales como nacionales, volteen a ver este tema y de verdad lo impulsen. Y así ya va enfocada la siguiente pregunta que me gustaría realizarle a ambas. ¿Cuál sería el impacto realmente de que a nivel nacional y estatal se generara una ley que abordara el tema de desplazamiento interno forzado? ¿Qué tanto cambiaría realmente? Porque estábamos hablando hace un momento de justo estos convenios y declaraciones creadas a nivel internacional. Por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, que es vinculante y que ha sido el que quizá ha generado un poco más de impacto y ha obligado más a los estados a cumplir un poco con los acuerdos que firmen, que ratifican, pero donde también estas declaraciones, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, hasta dónde se quedan recomendaciones. Entonces, ¿cuál consideran ustedes que sería el impacto o hasta dónde llegaría el que realmente se materialicen todas estas demandas y estas iniciativas que se han propuesto tantas veces y que no han tenido éxito hasta el momento? Me gustaría empezar contigo, Carmen. Pienso un poco que
es el momento oportuno de abonar a la iniciativa que hay en el estado de Oaxaca. En este conversatorio, por ejemplo, pueden surgir algunas como observaciones para reforzarla, como tomando en cuenta esto que acaba de decir la doctora, ¿no? Y también preguntaba sobre cómo abona, ¿no? Yo creo que, pues, híjole, pues las normas, yo en mi experiencia tampoco es que son mágicamente la solución, ¿no? Porque la verdad es que no, más en un estado como Oaxaca o como México. Entonces, pues sí, son una guía, pues, ¿no? Una guía que nos puede, pues, dar luces, y además pienso que puede ser disminuir un poco el manejo político que se le da, al menos en Oaxaca, pues eso es lo que ha sido, ¿no? Eso es lo que ha sido la problemática, y en el mejor de los casos, pues cuando no son tan masivos así, bueno, yo diría que tanto cuando no son masivos y cuando lo son, pues hay una serie de derechos humanos que son violados, pero creo que el hecho de que se legisle, pues nos ayuda a eso, a abonar a que no se violen de manera tan, como decía la doctora, tan impune tantos derechos, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un avance, pues, ¿no? Y ojalá que pudiéramos abordar a esa gente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo también creo que una de las, o sea, el hecho de visibilizar esta problemática ya es un gran avance, ¿no? O sea, que exista un reconocimiento legal es algo por lo que se ha luchado, y se ha luchado por diferentes causas, y esta es una de ellas. Pienso que obligaría de alguna manera a diferentes instancias a pensar en estrategias conjuntas para atender los casos y las problemáticas de manera interrelacionada. Hasta ahora, un pueblo, por ejemplo, una comunidad que se desplaza, solamente puede, pues, digamos, demandar sus derechos en diferentes instancias de manera individual y separado, sin tener en cuenta que la problemática es una problemática mucho más integral, ¿no? Entonces, una ley que permita el reconocimiento obligaría a las diferentes instancias a trabajar conjuntamente para establecer soluciones que puedan ser un poco más duraderas, ¿no? Que no tengan que ver con atender la cuestión solo del retorno o del acceso a la educación de los niños, sino más bien de cómo generar no solo el acceso a la educación, sino una integración de los niños a escuelas, y preparar a las propias personas que van a recibir a estos niños, por ejemplo, a los otros niños, para poder entender de dónde vienen, o sea, las diferencias culturales, etcétera. Es decir, preparar los contextos incluso para la inserción de las personas desplazadas. Ocurre, por ejemplo, cuando hay reubicaciones temporales de personas desplazadas, es importante que los vecinos y las vecinas participen en esa reubicación, ¿no? Para no generar procesos de rechazo, que son muy frecuentes y que están pues guiados por el racismo, por el desconocimiento, por la ignorancia, ¿no? Porque casi siempre el desplazado carga con el estigma de que pertenece a un grupo armado, o que está metido en problemas, entonces por eso se desplaza. Es decir, todas esas cuestiones se tienen que trabajar de manera colectiva. Y una ley permitiría, habilitaría esto. Claro que, como dice Camelia, yo estoy completamente de acuerdo, la ley no resuelve nada, no resuelve todo, sí resuelve algunas cuestiones, nos permite actuar de una manera mucho más firme, pero no resuelve completamente el problema. A veces tenemos como esta idea muy del fetiche de la ley, ¿no? Es decir, del derecho. O sea, bien, está la ley, listo, ya se resolvió el problema. No, pues no, está la ley al contrario. Ahora hay que empezar a trabajar, ¿no? Está reconocimiento. Entonces yo creo que eso es algo que sí posibilitaría una ley, y diferentes leyes también. Ahora, algo que sí creo que es un punto que tenemos que poner, o sea, ¿cómo sería? Ay, bueno, perdona, hoy ando se me van bueno, pero sí de poder mirar de manera mucho más fina que las leyes no estandaricen a los desplazados, como si todas las personas desplazadas sufrieran de la misma manera los agravios del desplazamiento.
no entender los efectos diferenciados del desplazamiento para población indígena, para mujeres, para los niños, etcétera, para las personas discapacitadas, es un punto fundamental. Y por otro lado, también entender los efectos desproporcionados, ¿no? Es decir, cómo las mujeres viven efectos que son desproporcionados del desplazamiento. Entonces, o sea, si tenemos una ley que homogeniza a la persona desplazada y da lo mismo si viene de un contexto urbano, indígena, etcétera, y no logra dar cuenta de cómo las violencias se viven de manera diferenciada, culturalmente diferenciadas, o por ejemplo los sentidos del territorio para un pueblo indígena, como planteaba Elvia hoy, pues sí puede servir, pero por ahí esté ocultando otras cosas. Creo que ha ocurrido con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que ha dejado por fuera otras afectaciones que viven mujeres indígenas, y pienso que una ley de desplazamiento forzado podría estandarizar la noción de persona desplazada a ese punto. Muchísimas gracias. Y concuerdo totalmente con ustedes en que se puedan crear leyes interseccionales e interculturales, ¿no? Con este enfoque pues más especializado y detallado en las características de diferentes grupos poblacionales. Muchísimas gracias. Y por último, les voy a hacer otra pregunta a manera de cierre y que igual dentro de su comentario pues nos ayuden a ir concluyendo sus participaciones, ya que el tiempo se nos está terminando lamentablemente. Entonces, la pregunta va enfocada a qué aliados tienen o pueden tener las personas que han sido desplazadas. Sí, yo también me pregunto, yo estaba pensando ahorita que estaba ¿cómo podríamos, por ejemplo, crear mayores aliados comunitarios? Es decir, que la problemática, pues hemos tenido una diversidad de problemáticas, ¿no? La violencia contra las mujeres indígenas, por ejemplo, es un problema específico en el que yo a través de los años en que he pues, conocido casos, acompañado y demás, cada vez más me doy cuenta de que la solución en este caso no es sacar a las mujeres indígenas y que una averiguación previa se consigne y que haya una persona detenida, porque o sea, realmente no resuelve la problemática de fondo. Entonces, entonces yo he estado como tratando de volver mucho como a cómo fortalecemos el tejido comunitario, cómo fortalecemos a las comunidades, a las mujeres. Pienso que esa puede ser, pues, ¿no? Por ahí tendríamos que estar construyendo, porque, pues, el hecho de confiar en las instituciones y llevar a las instituciones como que siento que revictimiza más, entonces, en el tema que yo les comento, entonces, mi pregunta, más bien estaba pensando hacerle esa pregunta a la doctora Natalia, ¿cómo podemos construir algo así? Pues, o ver si ella lo ve factible, pues, ¿no? Porque también, pues, en las comunidades también hay problemáticas, también hay, como relaciones de poder, pues, también, entonces, pues, más bien sería como una pregunta que mía, como sentida, porque de repente el Estado como que sí nos debe bastante, pues, ¿no? Y o sea, es complicado confiar, pues, en que creando leyes, creando instituciones y demás, y pues realmente no creo, pues, ¿no? Muchísimas gracias. Pues la escuchamos, doctora. Bueno, pues ya para cerrar, y creo que es una pregunta súper importante y no sé si pueda responderla completamente, ¿no? Pero sí creo que hay sinergias que se tienen que construir y que el punto central tiene que estar en la participación de las propias personas desplazadas, ¿no? Creo que la consulta, por ejemplo, tiene que ser un instrumento fundamental para cualquier tipo de acción de atención con población desplazada, por ejemplo, indígena. Y la importancia de que en estos ejercicios de consulta se puedan reconocer estas relaciones de poder, que muchas veces se agravan en el contexto de desplazamiento, se profundizan, ¿no? Es decir, tipos de liderazgos o porque hay población más vulnerable, otra que se sabe mover mejor en el ámbito de las ciudades o en el ámbito de lo político.
Yo creo que detectar este tipo de construcciones de poder en los contextos de desplazamiento o, por ejemplo, las relaciones de género que se pueden profundizar de manera muy negativa para las relaciones desiguales de género para las mujeres es algo muy importante, ¿no? En el contexto del desplazamiento. Pero otro punto importante, y yo creo que muchos de los casos en Oaxaca, de los más recientes, pero también de los más antiguos, o de que llevan más años de desplazamiento, es el hecho de poder trabajar en la prevención. Es decir, las personas desplazadas no es que salen de un momento al otro, o sea, hay avisos previos, hay situaciones de violencia que se están alertando desde tiempo antes. Entonces, empezar a pensar que también hay que trabajar en procesos de prevención, es decir, en que pues evitar esas circunstancias. Yo me acuerdo cuando fue el desplazamiento de San Juan Copala en el 2010, me acuerdo que muchas jóvenes me hablaban, porque yo había vivido en San Juan Copala tiempo antes, y me decían, es que nos quieren desplazar, es que ya, o sea, estaban alertando. Esto fue una masacre de varios meses, o sea, no fue de un día al otro. Entonces, ese tipo de cuestiones en donde parece que no hay nada que se pueda hacer, esa era la sensación en aquel momento, pues son cuestiones que nos tienen que llamar la atención o invitar a pensar colectivamente qué es lo que podemos hacer como personas externas muchas veces, como academia, como sector civil, como desde las propias instituciones, para evitar estos procesos de desplazamiento. Igualmente, hay un punto importante en los mecanismos de protección de la ONU, de la ACNUR, en donde se plantea que a veces evitar el desplazamiento forzado puede significar exponer a la gente a morir, ¿no? A veces hay que facilitar el desplazamiento, es decir, proveer protección a las personas que se tienen que desplazar, porque si no se desplazan las asesinan, por ejemplo. Entonces, es decir, el tema de la prevención es mucho más complejo, pero sí es algo que nos tiene que volverse un punto de preocupación en esta construcción de alianzas, no solo de las instituciones, sino también de la academia, del sector, de la sociedad civil, etcétera. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Ámbar. Y le cedo la palabra a ella para que cierre el corte. Pues agradecemos muchísimo a Natalia por haber asistado a conversar con este medio con un poco de complicaciones por las lluvias. Ya sabemos que la red siempre nos traiciona, pero te agradecemos muchísimo tu participación. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Bueno, es un foro que se está transmitiendo en vivo. Ya una vez que termine este foro vamos a entrar a una sesión de cerrada y pues estás también invitada si gustas, si no, pues ya terminaríamos la sesión en vivo. Y bueno, antes de cerrar, pues quisiera agradecer pues a todo el público que nos escucha por redes sociales, a todas las mujeres que nos acompañan en este espacio. También agradecer a Daniela Trapano de CESAR Pacífico Sur por todo su apoyo y vinculación para este proyecto, a la doctora Marta Ruiz por el espacio del Instituto Belfi, y por supuesto a ella Rodríguez por moderar el evento. No sé si tienes, creo que no estuvo bien con la tuya. Por supuesto a Amelia Gaspar también por su apoyo. Un gusto para mí estar con todos. Bien, pues vamos a cerrar en este espacio en vivo. Perfecto. Tengo el otro enlace. Voy a ver si me puedo conectar unos minutos y si no me despido. Les agradezco muchísimo la invitación. Saben que mi corazón está en Oaxaca siempre, así que en otra oportunidad me encantaría poder ir y conversar de manera más cercana ahora que la pandemia nos dio un pequeño respiro que ojalá dure más tiempo. Un abrazo grande y estamos en comunicación. Sí, ya para cerrar, nada más también comentarles que este proyecto es gracias al apoyo INPI, al programa Proyectos para la Implementación y Ejercicio Efectivo de los Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en el ámbito comunitario y regional. Pues esperamos que esta haya sido muy fructífera para ustedes, mujeres, esta conversación, y pues seguirá avanzando en generar planteamientos y propuestas para apoyo a mujeres desplazadas, como vimos en los diferentes ámbitos, en las diferentes problemáticas que se viven.
Bien, pues damos por finalizada esta sesión virtual y seguimos en el foro cerrado. Muchas gracias.